Gloria a Jesús, gloria a Dios. Cristo pronto viene. Sigamos adelante, sigamos perseverando, peleando la buena batalla en el nombre de Jesús, gloria a Dios. Libro de Apocalipsis 2:1. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Jesús es el que se mueve. Él prometió y dijo: donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, allí estaré yo. O sea que si hay personas en este planeta Tierra que se reúnen en una cancha, en un edificio, en una casa, en cualquier lugar donde nos reunamos 2 o 3 en el nombre de Jesús, Él ha prometido llegar. ¿Y cómo llega Jesús a esas reuniones donde hay 2 o 3? Llega a través de la promesa del Espíritu Santo. Él dijo: yo me voy, pero mi Padre les enviará la promesa. Mi Padre les enviará el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos conduce a toda verdad y a toda justicia. Hoy Jesús está escribiendo al ángel de la iglesia de Éfeso, pero lo que nos llama la atención es que Él ha prometido moverse en medio de los 7 candeleros de oro. Él dice: yo me muevo. Dice Jesús: yo me muevo, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Hoy Él dice: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro es Jesús. Pero ahora, al detenernos, no a juzgar, porque la Biblia dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el mismo juicio que juzguéis seremos juzgados, y con la misma medida que medimos seremos medidos. Por lo cual, al observar la misericordia y el amor de Dios, al ver que Dios dice: me moveré en los 7 candeleros de oro, que son las 7 iglesias, y una de ellas es la iglesia de Éfeso. Pero al ver al ángel de la iglesia de Éfeso como líder, la escritura dice que este ángel de Éfeso está caído y necesita arrepentirse, y ha dejado su primer amor. Pero ahora Jesús dice que Él se mueve en los 7 candeleros de oro. Al meditar cómo es posible que la misericordia de Dios se mueva y llegue a visitar esta iglesia donde el líder está caído y necesita arrepentirse y ha dejado al primer amor. La fidelidad de Dios se mantiene. Es por eso que la escritura dice que nuevas son cada mañana su misericordia, y que Dios no nos ha pagado según nuestros caminos, sino que sus brazos están extendidos. Su misericordia todavía es grande. Aunque nosotros permanezcamos infieles, Él permanece fiel. Pero viene el día y la hora en que la trompeta sonará, por lo cual el ángel de Éfeso necesita arrepentirse, recordar de dónde ha caído y volver al primer amor. Imagínate un Dios lleno de misericordia que dice: me moveré en los 7 candeleros de oro. Pero al ver el comportamiento, al ver el caminar
que está siguiendo el ángel de la iglesia de Éfeso. Un ángel caído, un ángel que necesita arrepentirse, una persona que ha dejado su primer amor, una persona que hoy ya no tiene a Cristo, ya no tiene a Jesús. Ciertamente forma parte de la iglesia de Éfeso, pero es una persona que en su corazón ya no está Jesús de Nazaret. Ahora, al meditar de la iglesia de la Odisea, cuando Jesús dice: me moveré en los 7 candeleros de oro, estas son las 7 iglesias. Pero ahora, al meditar la iglesia de la Odisea, ¿qué está sucediendo con el ángel de la iglesia de la Odisea? Es un ángel que se ha vuelto tibio, tiene una forma de religiosidad, no es frío ni caliente. Ahora el Espíritu le dice: ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ángel de la iglesia de la Odisea, te vomitaré de mi boca y ya no formarás parte del cuerpo de Cristo. Así es que el ángel de la iglesia de la Odisea tiene que arrepentirse, y ya van dos. Imagínate, 2 ángeles que necesitan arrepentirse. O sea que los líderes de las iglesias, aquellos que están en diferentes partes del planeta Tierra, están como líderes, como pastores. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? El de la iglesia de Éfeso está caído y necesita arrepentirse y necesita volver al primer amor. El ángel de la Odisea está viviendo como tibio y necesita arrepentirse. Necesita comprar oro. El ángel de la iglesia de la Odisea tiene fama. Yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Hoy él está diciendo, el ángel de la Odisea: yo he ganado grande fortuna, yo soy una iglesia grande. Esta iglesia es conocida por todo el planeta Tierra, pero delante de los ojos de Dios, aquellos administradores de la iglesia de la Odisea, aquellos líderes, aquellos diáconos que están siguiendo al ángel, al pastor de la Odisea, y están sometidos al ángel de la Odisea y no dicen nada, ven que el ángel de la Odisea necesita arrepentirse y no lo llaman al arrepentimiento. Por lo tanto, también ellos necesitan arrepentirse, y ya van 2. Imagínate, 2 ángeles caídos, 2 ángeles, el ángel de Éfeso y el ángel de la Odisea. Hoy vemos al ángel de la iglesia de Pérgamo. ¿Qué está sucediendo con el ángel de la iglesia de Pérgamo? El ángel de la iglesia de Pérgamo ha dejado que Satanás haga un trono en la iglesia, que tenga altar. Imagínate, un ángel que fue llamado por Dios, por el Espíritu Santo, pero ahora el ángel de la iglesia de Pérgamo tiene la doctrina de Balaam, tiene la doctrina de los Nicolaitas, tiene la doctrina que lleva a la perdición, y necesita arrepentirse, necesita recordar de dónde se ha caído y volver al primer amor. Y ya van 3 ángeles, 3 congregaciones que corren peligro porque sus líderes se han corrompido, porque sus líderes se han descarriado. El ángel de la Odisea está viviendo como tibio. El ángel de Éfeso ha dejado su primer amor. El ángel de Pérgamo ha dejado que Satanás
haga un trono en la iglesia. El ángel de Sardis necesita arrepentirse. El ángel de Sardis tiene nombre de que vive y está muerto. Imagínate cuántas iglesias, cuántas congregaciones. Hoy la iglesia y el ángel de Sardis corren peligro. ¿Por qué? Porque el ángel de Sardis tiene solo el nombre. Lo conocen los pastores de esta tierra por alguien que canta, por alguien que adora, por alguien que predica, por alguien que habla de la palabra de Dios. Pero el ángel de Sardis tiene nombre de que vive, pero necesita arrepentirse. Imagínate cómo están las iglesias en el planeta Tierra. Pero Dios dice: yo me moveré en estas 7 iglesias. Ahora, al meditar en la misericordia y en el amor de Dios, que Dios dice que Él se moverá, Él buscará que aquellas iglesias se arrepientan y se vuelvan al primer amor, y que recuerden de dónde han caído, que recuerden de dónde han caído, que recuerden que están viviendo como tibio, que recuerde que tiene nombre de que vive pero está muerto, que recuerde que ha dejado que Satanás haga un trono en él. Al meditar hoy en la misericordia y en el amor de Dios, Él dice: me moveré. Es posible que aquellos que están siendo liderados por el ángel de la iglesia de Éfeso, que ha dejado su primer amor, imagínate qué importante lo que ha dejado el ángel de Éfeso. Está hablando del líder, está hablando de quien dirige esa congregación. Hoy el Espíritu Santo está diciendo que el ángel de Éfeso ha dejado de amar a Jesús, ha dejado de someterse y hacer la voluntad de Jesús. Hoy el ángel de Éfeso está llamado al arrepentimiento. Imagínate cómo es posible. Y Dios dice: yo los visitaré, yo me moveré entre ellos. Es por eso que cuando nosotros decimos visitaré aquella congregación, visitaré a la iglesia de Éfeso que tiene a su líder que está caído y necesita arrepentirse, pero cuando nosotros llegamos a la iglesia de Éfeso, el Espíritu Santo de Dios se mueve, y a pesar de que el ángel de Éfeso necesite arrepentirse y esté caído y haya dejado el primer amor, Jesucristo dice: yo me moveré entre ellos. Pero no se está moviendo porque el ángel de Éfeso sea fiel, sino porque Él ha prometido estar donde 2 o 3 estén congregados. Escuchaba de algunos pastores, escuchaba de algunos líderes decir que solo Dios se mueve en una iglesia. Alabado sea el Rey. Pero hoy la Biblia dice que Él se mueve en los 7 candeleros. Escuchaba de alguien decir que Dios se mueve en una sola iglesia. Pero ¿acaso lo que está escrito lo pasaremos por alto? ¿Acaso lo que Dios le reveló al apóstol Juan es una mentira? ¿Acaso esta palabra no es fiel y verdadera? Imagínate, Él dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro que has visto
Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros de oro que has visto son las 7 iglesias. Pero ahora dice él en el capítulo 2, versículo 1: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dios es tan fiel con esta humanidad que, a pesar de que el ángel de la iglesia de Éfeso haya dejado de hacer la voluntad de Jesús y esté caído y necesite arrepentirse, Él llegará, porque su promesa es fiel. Y a pesar de que el líder, el pastor, el encargado de la iglesia de Éfeso esté corrompido su corazón, esté corrompida su mente y esté a cargo del ministerio solo por las viandas o solo por los bienes de esta tierra, Jesús permanece fiel y dice: me moveré en los 7 candeleros de oro. Al ver como Jesús ha prometido moverse en la iglesia de Pérgamo, donde la iglesia de Pérgamo ha dejado, el ángel de Pérgamo ha dejado que Satanás haga un trono, y que el ángel de la iglesia de Pérgamo ha permitido que la doctrina de los nicolaitas, que la doctrina de Balaán estén allí, que la doctrina de comer cosas sacrificadas a los ídolos se mantenga en esa iglesia de Pérgamo. Jesús dice: yo me moveré en medio de ellos. Ahora bien, gloria a Dios. Imagínate la misericordia de Dios. Escuchaba de un pastor decir: el Espíritu de Dios solo se mueve en una iglesia. Alabado sea el Rey. No, la Escritura dice que Él se mueve en los 7 candeleros de oro. Pero el ángel de la iglesia de Éfeso necesita arrepentirse, necesita volver al primer amor. El ángel de la iglesia de la Odisea es un tibio. Imagínate un tibio dirigiendo al pueblo de Dios, una persona que no sabe qué clase de cristiano es, no tiene su fundamento en los apóstoles y profetas. ¿Por qué? Porque también está caído, porque también necesita arrepentirse y está viviendo como un tibio, siendo el líder de la congregación. Ahora es llamado por el Espíritu de Dios al arrepentimiento, pero ahora cuando llegamos a su iglesia, a su ministerio, el Espíritu de Dios se mueve allí. Y aunque muchos digan el Espíritu de Dios solo se mueve en una iglesia, la Escritura dice que Él se mueve en los 7 candeleros de oro. Eso nos deja ver la misericordia y el amor de Dios, que se mantiene fiel aunque su pueblo sea infiel, aunque su pueblo haya metido idolatría, aunque su pueblo haya dejado que Satanás haga su trono en la iglesia de Pérgamo. Él dice: yo me moveré, porque donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, yo he prometido estar ahí. La fidelidad de Dios. Ahora bien, ¿se salvarán todos? No. La Escritura lo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Si el ángel de la iglesia de Éfeso no vuelve al primer amor, él va a ser condenado, va a ir a un lugar de tormento llamado infierno. Si el ángel de la iglesia de Éfeso no se arrepiente y no recuerda de dónde ha caído y vuelve al primer amor, irá a un lugar de condenación si no se arrepiente. Y todos aquellos que han puesto la mirada y su fundamento es el ángel de la iglesia de Éfeso están perdidos, porque ciego que guía ciego, todos caerán en el mismo hoyo. Eso lo dice la Escritura. Ahora, pero veamos el amor y la misericordia de Dios, que a pesar de que hay 5 iglesias, de las 7 iglesias, hay 5 que se mantienen infieles,
hay 5 que han dejado que Satanás haga destrozos en sus congregaciones. Estos líderes son llamados al arrepentimiento. Imagínate 7 iglesias que Dios ha prometido visitar, que su Espíritu Santo ha prometido moverse. ¿Para qué? Para que se vuelvan al primer amor y a las primeras obras, que no sigamos como tibios, sino que seamos cristianos llenos de la presencia, del poder de Dios. Aleluya. Pero ahora, al ver el amor y la misericordia de Dios, que dice: me moveré en los 7 candeleros de oro. Pero ¿qué tiene Pérgamo de bueno? El ángel de la iglesia de Pérgamo ha dejado que Satanás haga su trono en la iglesia. Pero él dice: me moveré allí, entre medio de ellos, andaré entre medio de ellos. El que se mueve en los 7 candeleros de oro no está diciendo en un candelero, no está diciendo en 2 candeleros, no está diciendo en 3 candeleros. Él dice: me moveré en los 7 candeleros de oro, a pesar de que hay 5 ángeles que son llamados al arrepentimiento. Él dice: los visitaré. Ese es el amor, la misericordia de Dios. Solo hay 2 ángeles que están peleando la buena batalla. Solo están 2 ángeles que están guiando un remanente pequeño. Porque si Dios no hubiese dejado un remanente pequeño semejante a Sodoma y a Gomorra, seríamos. Pero está la iglesia de Filadelfia, que se mantiene fiel, y aunque está sufriendo, y aunque está llevando una gran carga, y aunque no tiene oro, y aunque no tiene plata, Dios le dice que son ricos aquellos que nos mantenemos fieles. Y aunque la gente nos vea como pobre y nos tilde como pobre, no tenemos riquezas en esta tierra, porque nuestros tesoros no están fundamentados en este planeta Tierra. Pues Dios nos dijo: hijitos, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, pues nuestros tesoros no son terrenales. Es por eso que somos de la iglesia de la Filadelfia, y somos de la iglesia de la Esmirna. Somos de la iglesia de la Esmirna y de la iglesia de la Filadelfia. Aquellos que estamos en la iglesia de la Esmirna y en la iglesia de la Filadelfia, demos gracias a Dios, porque estos ángeles, aunque no tienen dinero, aunque no tienen muchos bienes terrenales, pero Dios les dice: tú dices que eres pobre, tú no eres pobre, tú eres rico. Tus riquezas no son terrenales, tus riquezas no pasarán, tus riquezas las has acumulado en el tercer cielo. Gloria a Dios. Pero ahora vemos al ángel de la iglesia de la Odisea. Él dice: yo me he enriquecido. Sus riquezas son terrenales. Nosotros hay veces llegamos a decir: qué bien le va a ese pagano, qué bien le va a ese mundano, qué bien le va a ese blasfemio, qué bien le va a ese pastor que anda en adulterio, qué bien le va a ese pastor que es desobediente, que corre tras las tradiciones del 24, del 31 de diciembre. Qué bien le va al ángel de la Odisea, que pone el árbol de Navidad en sus tronos que son dedicados a Dios. Qué bien le va. Pero él dice que se ha enriquecido y que de ninguna cosa tiene necesidad. Pero ahora Dios le dice desde los cielos: escríbanle al ángel de la Odisea. Él vive como tibio. Él vive como tibio. Necesita arrepentirse. Él dice que es rico y que se ha enriquecido, pero delante de mí, dice Dios, el Espíritu Santo, Él está desnudo. Imagínate, el ángel de la iglesia de la Odisea es aquel pastor que tiene grandes riquezas en esta tierra y es reconocido
por muchos moradores. Tienen buques, tienen yates, tienen aviones, tienen grandes mansiones, tienen grandes cuentas en los bancos, tienen grandes tesoros aquí en la tierra. Ellos dicen: nosotros no nos comparamos con esos cristianos pobres, con esos cristianos de las chiburnias, con esos cristianos de los lugares marginales. Nosotros somos ricos y nos hemos enriquecido, y de ninguna cosa tenemos necesidad. Han comenzado a pesar el reino de Dios y a pensar y a decir que les va bien y que tienen grande riqueza porque Dios está con ellos, dejando así los mandamientos de Dios, los mandatos de Dios. No hemos sido llamados a enriquecernos aquí en la tierra, pero estos pertenecen a la iglesia de la Odisea. Es por eso que los vas a ver diciendo: nosotros sí tenemos grandes templos. Pues que tengan sus templos aquí en la tierra, pero nuestros templos están allá en los cielos, alabado sea el Rey. Nuestro templo, nuestro verdadero templo, es la patria celestial, donde está el trono de Dios. Aquí estamos habitando entre cuatro paredes de bajareque, entre cuatro paredes de ladrillo, no pintadas. ¿Por qué? Porque este templo no es el templo de estas cuatro paredes, sino que cada uno de nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero el templo que tenemos por templo es en la patria celestial. No el templo hoy que está destruido de Jerusalén. Sí, en los tiempos venideros será reconstruido y subiremos al templo de Jerusalén, pero eso será en el reino milenial para la honra y la gloria de Dios. Pero ahora estamos hablando de estos paganos, de estos incircuncisos que tienen nombre de que viven y están muertos. Están muertos. Tiene nombre de que vive. Imagínate al ángel de la iglesia de Sardis. Ángel de la iglesia de Sardis, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? En la iglesia que está pastoreando el ángel de la iglesia de Sardis, a pesar de que el ángel de la iglesia de Sardis tiene nombre de que vive y está muerto. Hermano de la iglesia de Sardis, ¿cómo te encuentras? Él dice: yo estoy vivo, estoy mejor que nunca. Mira mis tesoros, mira mi riqueza, porque el evangelio lo ha fundamentado en los bienes terrenales. Y Jesús dijo: la vida de los hombres. Imagínate, hay personas que se atreven a retar las palabras de Jesús. Jesús enseñó, estas son palabras de Jesús. Él dijo: la vida de los hombres, la vida de los seres humanos no consiste en los bienes que llegue a tener, porque cuando me muera, dijo el patriarca Job, desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo miré. Cuando vistes que a un rico habían corrido o iba detrás del carro fúnebre, las casas, los terrenos, las cuentas de ahorro, los millones de dólares o lo que haya tenido, y iba un gran desfile detrás de aquel carro fúnebre para enterrar con él aquellos bienes materiales? No, la Biblia dice: desnudo venimos y desnudo nos iremos. Así es que aunque el ángel de la iglesia de la Odisea diga: yo soy rico, yo soy rico y me he enriquecido, esos hermanos son pobres, esos hermanos no tienen ni dónde caer muertos. No les creas, es que ellos se han enriquecido aquí en la tierra, sus riquezas son terrenales. Cuando el maestro predicó: no os hagáis tesoros en la tierra, ellos van en contra de la palabra de Jesús. Es por eso que a veces nosotros hasta llegamos en la carne a sentir celos. ¿Por qué? Porque podemos ser corrompidos, porque un poco de levadura nos puede leudar, y cuando ponemos nuestra mirada en las cosas terrenales que ellos han acumulado,
podemos caer de la gracia de Dios. Pero ahora, al reflexionar, ¿serán ellos ricos delante de la presencia de Dios? ¿Será rico el ángel de la Odisea delante de la presencia de Dios? Aunque el ángel de la Odisea vaya y testifique de iglesia en iglesia aquí en el planeta Tierra y comience a vanagloriarse y a decir: miren mis tesoros, miren mis cuentas, miren mis graneros, miren mis empresas, miren mis iglesias, miren cuántas iglesias tengo por todo el mundo. Sí, ángel de la iglesia de la Odisea, te has enriquecido, tus bienes son terrenales, pero ahora Dios dice: pesen al ángel de la iglesia de la Odisea, pésenlo en la balanza de Dios, pésenlo. ¿Cómo se encuentra el ángel de la Odisea delante de los ojos de Dios? Se encuentra desnudo, aunque tenga los mejores trajes, aunque tenga las mejores corbatas, aunque tenga los mejores atuendos, aunque tenga los mejores zapatos. Delante de la presencia de Dios se encuentra desnudo. ¿Cómo se encuentra el ángel de la Odisea delante de la presencia de Dios? Se encuentra ciego, y aunque pueda ver, aunque tenga los mejores anteojos, y aunque pueda costear sus mejores pares de lente, y aunque tenga los mejores instrumentos para decir: yo puedo ver bien y puedo leer bien, no me equivoco, pero cuando lo pesan delante de la presencia de Dios, al ángel de la Odisea es un ángel caído que necesita arrepentirse, volver al primer amor y salir urgentemente de esa tibiedad que se encuentra. Está tan tibio que ya no adora, está tan tibio que no se puede aprender alabanza. Escucha cómo la congregación canta, pero en su corazón no hay alabanza. ¿Por qué? Sus tesoros, sus bienes son terrenales, su poderío es terrenal. Jesús dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe. Los podemos ver. Estos pertenecen a la iglesia de la Odisea, son famosos, son reconocidos por el mismo mundo. El mismo mundo los adula. Las mismas personas del mundo llegan a decir: que bien, ese pastor es tan rico. Aquí en la tierra quisiera ser como él, dicen algunos. Y el ángel de la iglesia de la Odisea, en vez de conducir personas al arrepentimiento, está llevando personas a la avaricia, a la codicia terrenal, bienes terrenales. Es por eso que en sus templos solo vas a escuchar acerca de la prosperidad terrenal. Prosperidad terrenal aquí, prosperidad terrenal allá, prosperidad terrenal, porque pertenecen a la iglesia de la Odisea, pero son tibios delante de la presencia de Dios. Aquellos que están siguiendo al ángel de la iglesia de la Odisea están viviendo como tibios. El ángel mismo de la Odisea está tibio y necesita volver al primer amor, necesita recordar de dónde ha caído, necesita recordar que tiene nombre de que vive y está muerto. Pero él dirá no, mira mis tesoros terrenales. Sí, tiene tesoros terrenales, pero Jesús dijo: no os hagáis tesoros en la tierra. Y ahora iremos en contra de la palabra de Dios. Y cuando te mueras, esas grandes cuentas en los bancos que no las repartes a los pobres. Y cuando te mueras, Jesús dijo que había un joven rico que lo estaba siguiendo. Este joven se acercó a Jesús doblando una rodilla. Este joven llegó hacia Jesús y llegó diciéndole: maestro, yo quiero ser salvo. Maestro, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Este joven era rico. Este joven
joven tenía muchas posesiones terrenales. Ahora Jesús lo escucha, que él está diciendo: maestro, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Sus intenciones eran buenas, pero ahora veamos su reacción. Cuando Jesús le dice: guarda los mandamientos, él rápidamente contesta y dice: sí, Señor, sí, maestro, los mandamientos conozco y los he guardado desde mi juventud. Ahora que Jesús ve que él los ha guardado, hoy Jesús escudriña su mente y su corazón y lo ve que él tiene muchos tesoros aquí en la tierra y mucha riqueza. Hoy le dice: tú eres rico, vende lo que tienes. Vende lo que tiene y dáselo a los pobres. Ahora este joven fue pesado. Ahora cuando él escuchó acerca de que tenía que compartir su riqueza, que tenía que vender sus posesiones terrenales y repartírselas a los pobres, su corazón no pudo seguir más a Jesús, sino que se fue y volvió atrás. ¿Por qué? Porque su fundamento estaba en la tierra, sus tesoros estaban en la tierra y no quería compartir sus bienes con los pobres. Ahora nos preguntamos, ahora cuando Jesús dijo: cuán difícil le será que un rico entre al reino de los cielos, ¿será que Jesús lo dijo en broma? ¿O será que Jesús estaba hablando acerca de esto que vio en el corazón de aquel joven? Estaba viendo que tanto era la codicia, que tanto era el deseo de querer ser famoso, de querer ser reconocido por alguien que tenía muchos bienes, por ser respetado, porque le llamaran rabí, porque le llamaran don, porque lo respetaran en esta tierra por sus posesiones terrenales. Será porque Jesús dijo: cuán difícil le será a un rico entrar al reino de los cielos. Será más posible que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y ahora, al meditar en ello, sentimos que es imposible, sentimos que será imposible. Es por eso que los discípulos, al escuchar que Jesús habló acerca de aquellos que han acumulado tanta riqueza, tantos bienes en esta tierra y han hecho tesoros tan grandes en la tierra y no tienen nada en el reino de los cielos. Ellos son reconocidos como grandes pastores de la Odisea, pero en el tercer cielo no tienen nada, están desnudos. Están desnudos. Imagínate, de las 7 iglesias, Dios dice: me moveré en los 7 candeleros, a pesar de que 5 ángeles de los 5 candeleros están siendo infiel para con Dios. Y hoy Jesús dice: yo me moveré en los 7. ¿Acaso no es misericordia, no es amor de Dios? A pesar de que el líder ande contaminado, a pesar de que el líder esté paganizado, pero la promesa de Dios se mantiene fiel. Y la gente llega a pensar: el ángel de la iglesia de la Odisea está siendo respaldado. ¡Wow! El ángel de la iglesia de la Odisea es un millonario. El ángel de la iglesia de la Odisea tiene millones y millones en los bancos. Pero cuando le dice: reparte lo que tienes y dáselo a los pobres, este te va a decir: no, cuánto me ha costado hacer esto, cuánto me ha costado llegar a tener tanta fortuna. Me he esforzado, he ayunado tantos días, me he sometido tantos días. Y cuando le digas: vende lo que tienes y repárteselo a los pobres, no lo hará, porque la palabra de Dios tiene cumplimiento. Tuve
hambre y no me dieron de comer. Vas a ver en sus altares llenos de flores, llenos de flores, llenos de jarrones, llenos de flores. Prefieren comprar flores, floreros y miles de dólares en flores, pero no salen a las calles a repartir comida. ¿Por qué? Porque tienen nombre de que viven, pero están muertos. ¿Por qué? Porque han dejado el primer amor, pero sus altares están llenos de flores. Gastan miles y miles de dólares, pero no son iglesias que salen a repartir una vestidura, pero no son iglesias que visitan, como dijo Jesús, a los huérfanos, a las viudas. No son iglesias, sino que algunos se han vuelto sinagogas del enemigo, del adversario de Satanás. El ángel de la iglesia de Pérgamo, fielmente el Espíritu Santo escribe a través del apóstol Juan y dice: escriban a la iglesia del ángel de Pérgamo, díganle: yo me moveré en los 7 candeleros, en las 7 iglesias. Pero el ángel de la iglesia de Pérgamo ha dejado que Satanás haga un trono allí. ¿Estará a favor de Dios o estará en contra de Dios el ángel de la iglesia de Pérgamo? Pero ahí se alaba, pero allí se adora, pero allí se canta, pero allí se predica acerca de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero Satanás está haciendo estragos y no se han dado cuenta. Pero la fidelidad de Dios se mantiene. Puedes sentir la presencia de Dios en esos lugares, en la iglesia de Pérgamo. Sí, la escritura dice: Jesús dijo, escriban que yo me moveré en los 7 candeleros, no en un candelero como andan pastores trastornando la doctrina por todo el mundo. Imagínate estos pastores que andan por todo el mundo, invitados por congregaciones, y andan trastornando la verdadera palabra de Dios, y andan diciendo que Dios se mueve en un solo candelero, en una sola iglesia. Jehová reprenda al diablo. No se mueven por el espíritu, sino que se mueven por espíritus personales, deseos de ser reconocidos, deseos de atesorar aquí en la tierra, deseos del enemigo. ¿Por qué? Si Dios dijo, me moveré en los 7 candeleros, a pesar de que Éfeso, el ángel, esté caído y necesita volverse al primer amor y necesita arrepentirse, a pesar de que el ángel de la Odisea está viviendo como tibio y necesita arrepentirse, pero Dios dice: yo los visitaré, porque ellos se reúnen en mi nombre y mi palabra la cumpliré. Donde 2 o 3 se congreguen y estén reunidos en mi nombre, yo les enviaré el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que en aquel día no tengamos excusa. Gloria a Dios. A pesar de que su líder esté contaminado, a pesar de que su líder esté viviendo como tibio, a pesar de que su pastor tenga nombre de que vive y esté muerto, Dios visita la congregación, visita ese candelero. Gloria a Dios. Es por eso que vemos a pastores equivocados. Todavía Dios me respalda, pero no saben de revelaciones, no tienen visiones, nunca han tenido un encuentro con el Espíritu Santo, nunca en su vida han sido bautizados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque están viviendo como el ángel de Éfeso, caído del primer amor. Han dejado el primer amor, están viviendo como el ángel de la Odisea, tibios. Una religiosidad, un mover, hacen un prosélito, recorren mar y tierra, pero lo hacen más
hijo de las tinieblas 2 veces, dijo Jesús. Imagina. De 7 iglesias, solo 2 ángeles que se están esforzando. Yo quisiera estar en la iglesia de la Esmirna. Yo quisiera estar bajo el liderazgo de la iglesia de la Esmirna. Yo quisiera estar bajo el liderazgo del ángel de la iglesia de la Filadelfia. Pero me encuentro en la iglesia de Éfeso, donde mi pastor está caído, donde mi pastor tiene nombre de que vive y está muerto. Pero me encuentro en la iglesia de la Odisea, de que mi pastor es un gran tibio y dice que se ha enriquecido y dice que Dios lo respalda porque tiene cuenta en los bancos. Y aunque Jesús dijo no hagan tesoros en la tierra, él dice Dios me respalda porque mis riquezas son incontables. Gloria a Dios. Imagínate cuán equivocados están. El mundo dice me haré cristiano. La gente dice me haré cristiano cuando ve al ángel de la Odisea. La gente pagana ve al ángel de la Odisea que dice me he enriquecido, pero de la casa de Dios ha hecho un negocio. Pero de la casa de Dios el ángel de la Odisea ha hecho mercadería. Pero de la casa de Dios el ángel de la Odisea solo desea trasquilar a las ovejas. Pero no nos sorprendamos de esto, ni nos entretengamos en ello. ¿Por qué? Puesto nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, es Jesucristo. Tenemos que andar en el primer amor. Tenemos que volver al primer amor. Tenemos que anhelar sentir la presencia de Dios. Tenemos que anhelar sentir ríos de agua viva de nuestro interior. No ir por ir. Hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a alabar a Dios. ¿Y cómo le vas a hacer? Voy a cantar, voy a orar, pero voy a agregar, lo quiero hacer en espíritu y en verdad. Haré un altar para ti con sacrificio de alabanza. Alabanza, sacrificaré alabanza, ofrenda de labios que lleguen delante de la presencia de Dios, que lleguen a sus atrios como ofrenda, olor fragante, que sea incienso que sube delante de la presencia de Dios. Pero no, hoy que vemos al ángel de la iglesia de la Odisea, te lo encuentras con él, te muestra su carro, te muestra su iglesia, te muestra su cortina, te muestra su silla reclinante, te muestra los bienes terrenales. Pero muéstrame, ángel de la Odisea, las revelaciones, las visiones. Pero muéstrame dónde está la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Estás viviendo como un tibio. Dices que eres rico, que te has enriquecido, pero tus riquezas son terrenales. Ahora Dios revela y dice, el ángel de la Odisea está desnudo, está caído y está ciego. Necesita comprar colirio para que sus ojos sean abiertos y pueda ver claramente cómo está su condición espiritual. Pero el ángel de la Odisea está duro, pero no imposible. No es imposible que el ángel de la Odisea se arrepienta y se vuelva al primer amor. No es imposible. Para nosotros los hombres es imposible, pero más para Dios todo es posible. Que se arrepienta. Nos apantallan con sus carros, nos apantallan con sus paredes maquilladas, nos apantallan con sus templos, con sus instrumentos caros, pero no conocen de revelación, pero no conocen del Espíritu Santo. Jamás han sido bautizados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sus riquezas son terrenales. Eso es lo que sucede. El mundo dice, qué bien ese pastor.
son lobos rapaces que están devorando al rebaño, que están trasquilando las ovejas y han hecho de la casa de Dios mercadería. Jesús entró al templo de Jerusalén. Hoy Jesús se encuentra que los fariseos, los saduceos, que tenían nombre de que vivían y estaban muertos, porque Jesús les dijo: ustedes fariseos por fuera se ven relumbrosos, por fuera se ven bien vestidos, pero por dentro están llenos de gusanos, están llenos de huesos muertos. Ustedes fariseos apestan, ustedes necesitan arrepentirse, nacer de nuevo. ¿Entenderán? Yo me pregunto, ¿entenderán? Porque nos menosprecian con sus templos. Imagínate, han llegado a pensar que sus grandes templos, sus grandes iglesias, y no es que no menospreciamos lo que viene de Dios, no, pero comenzaron en el primer amor y sus corazones se envanecieron. Ahora si le dice: saca esas cuentas que tienes, mañana te morirás, pastor, entrégale todo a los pobres. Y como sus cuentas son grandes, sus negocios son grandes aquí en la tierra, te dirán: no, estás loco, mi hermano, se lo heredaré a mis hijos, ellos que continúen. Pero mañana es el arrebatamiento, pero mañana viene Cristo, pero ahora viene Cristo y todas tus riquezas. O sea que sí es cierto que son tus fundamentos terrenales, porque todas tus cuentas quedarán en los bancos y serán testimonio en aquel día que moriste con grandes posesiones, con grandes riquezas, con grandes bienes, pero nunca le diste de comer a los pobres, pero nunca visitaste a los huérfanos, pero nunca visitaste a las viudas, alabado sea el Rey, pero nunca le diste de comer a aquellos que necesitaban. Eso es lo que está sucediendo con el ángel de la iglesia de la Odisea. Siete iglesias reconocidas por Dios, por el Espíritu Santo, por el Padre, pero 5 de ellas, sus ángeles, se mantienen infiel para con Dios. Cuando hablamos acerca de esto, que de 7, 5 se mantienen infiel y solo hay 2, la iglesia de la Esmirna y la iglesia de la Filadelfia. Ahora, al preguntarme, ¿estaré entre las 5 que son infieles o estaré entre las 2 que se mantienen fieles? Todos diremos, porque si al mismo impío, al mismo pagano, al mismo mundano que hace lo malo, le preguntas: ¿quieres ir al infierno? Él te dirá: no, no quiero ir al infierno. Nadie quiere ir al infierno. Nadie. Ni el diablo quiere ir al infierno. Ni el mismo diablo quiere ir al infierno. Pero por sus frutos los conoceréis. Por su fruto se conoce el árbol. Por su fruto se conoce que Lucifer dejó de ser Lucifer y ahora es Satanás, es el dragón, es la serpiente antigua. ¿Por qué? Porque ahora se ha constituido enemigo de Dios y le hace la guerra a los hijos de Dios. Pero que Jehová reprenda al diablo y a sus demonios. Gloria a Dios. Conoceréis. Vende lo que tienes y dáselo a los pobres. No soportarán esto.
iglesia primitiva, no lo hará. No lo están haciendo y no lo quieren hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pertenece a la iglesia de la Odisea. Me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. No soy como aquellos pobres mendigos de esas iglesias pequeñas, de esas zonas marginales. Marginales, dice. Pueblos nos han llegado a decir que viven en la pobreza. Sus líderes no quieren salir a las calles polvosas bajo la lluvia a buscar las almas, porque su evangelio es terrenal, todo basado en la prosperidad terrenal. 7 iglesias. La promesa de Dios dice: me moveré en los 7 candeleros. Pero ahora, al reflexionar dónde me encuentro morando, congregándome, estaré entre las 5 infieles, o estaré entre las 2 que están luchando, perseverando a guardar las obras de Dios, a guardar la palabra de Dios. Me encontraré acaso ahí. Cada uno de nosotros examinémonos a nosotros mismos. Gloria a Dios. Que Dios nos socorra. Es por eso que dice: la misericordia de Dios es grande cada día, porque no le ha pagado a estos 5 ángeles que andan en la perversidad, que están caídos delante de la presencia de Dios y necesitan arrepentirse cada día, pero no se quieren arrepentir, sino que están pervirtiendo los altares de Dios. Pero la misericordia de Dios es tan grande que ha prometido moverse entre ellos. Pero viene el día y la hora en que todos partiremos de esta tierra, y en aquel día las obras serán pasadas por fuego, y cada uno será pesado según el libro de Dios. Gloria a Dios. Escapar por nuestras vidas, por nuestras almas, esforzarnos y ser valientes para agradar a Jesús, que nos llamó y nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Gloria a Dios. Así que, aunque te encuentres en una iglesia en Éfeso, donde el ángel está caído y necesita arrepentirse, no te desesperes. Dios dice: me moveré en las 7 iglesias, en los 7 candeleros. Solo pongamos nuestra mirada en Jesús. Él no falla, Él no miente, Él no engaña. Gloria a Dios. Sigamos adelante, esforzando, siendo valientes, porque solo el que persevere hasta el fin será salvo. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Bendición. Si hay alguien que quiere reconciliar, aceptar por primera vez, lo puede hacer si estuvo atento a esta palabra. Gloria a Dios. Si hay alguien que quiera recibir a Jesús por primera vez en su vida, si hay alguien que quiere reconciliarse, hoy es tiempo.
reconcilio contigo, Jesús, me reconcilio contigo, Padre, Espíritu Santo, me reconcilio contigo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Borra mis pecados, mis rebeliones, mis transgresiones. Me arrepiento, soy pecador. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Si quieres hacerlo por primera vez, recibir a Jesús por primera vez, recibir a Cristo, ábrele la puerta de tu corazón y dile: Jesús, yo te acepto hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo sé que eres Mesías, yo sé que eres el Hijo de Dios, el enviado. Ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Borra mis rebeliones, mis transgresiones. Me arrepiento de mis pecados, de mis iniquidades. Soy pecador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gloria a Dios. Así que, bendición. A pesar de que 5 ángeles están siendo infieles para con Dios, hay un remanente pequeño que se mantiene